Bueno, en este video vamos a tratar el tema de función cuadrática. Entonces, repasemos lo que era una función cuadrática. La función cuadrática es una función que es de la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde le vamos a pedir una cosa. Vamos a pedir que a sea distinto de 0. ¿Entienden? Pues si a fuese 0, entonces tendríamos una función lineal. Ahora, otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay distintas maneras de poder expresar una función cuadrática. La primera es en su forma polinómica, que justamente la forma polinómica es esta que hemos presentado a continuación. Hay otra forma que es en su forma factorizada. Su forma factorizada será f de x igual a por x menos x1 por x menos x2, donde justamente x1 y x2 son las raíces de la función. Y tenemos la tercera forma de poder expresar una función cuadrática, que sería en su forma canónica o normal. En este caso, la expresión será f de x menos k igual a por x menos h todo elevado al cuadrado. Recuerden que esto también en la teoría está presentado de otra manera. Nosotros sabemos que escribir f de x es lo mismo que escribir y, porque uno dice y está en función de la variable x. Acá corren que esto también es lo mismo que decir y igual a f de x. Entonces podemos escribirla así o también de esta manera. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a necesitar más que nada para hallar los valores del h y el k, que son las coordenadas del vértice? Nosotros sabemos que el vértice, que tiene coordenadas hk, es igual a menos b sobre 2a, y acá hay una fórmula que se las dieron en teoría. Si esa fórmula no se la acuerdan, no se preocupen. Otra manera de encontrar esto es justamente hacer el f del h. Entonces, esto también se puede escribir como el x vértice y el y vértice. Depende la bibliografía que tomen. Entonces, esto sí es por fórmula, y esto o pueden recordar la fórmula de la teoría o directamente hacen el f del valor anterior, que sería justamente el f de todo esto. Si ustedes hacen el f de todo esto, obtienen el k o el i vértice.
Otra manera también de encontrar esto es el x vértice cuando las raíces sean reales, es hacer x1 más x2 sobre 2. Y justamente, bueno, la otra componente es justamente el f del h. Algo interesante sería cuando utilizar esta fórmula de menos b sobre 2a. Y bueno, cuando justamente trabaje con la forma polinómica de la función cuadrática. Y cuando utilizar esta expresión de la semisuma, se dice, de las raíces. Y bueno, justamente cuando trabaje o conozca la forma factorizada de la función cuadrática. Bien, veamos un ejemplo de la gráfica de una función cuadrática. Ejemplo 1. Tomemos una función cuadrática de la forma y igual a f de x igual a por x al cuadrado más c. Entonces, propongamos la siguiente función. Y igual a f de x igual a 2x al cuadrado menos 8. Lo primero que tenemos que hacer es entonces reconocer cuánto vale a, b y c. A es el coeficiente del término cuadrático. Claramente vemos que el coeficiente del término cuadrático es 2. B es el coeficiente del término lineal. Pero esta función cuadrática no tiene término lineal, por lo tanto se deduce que b vale 0. Y c es el término independiente. En este caso c vale menos 8. Eso es lo principal. Una vez que reconocemos los valores de a, de b y de c, podemos calcular algunos elementos de la parábola. Entonces, el h, que también lo habíamos llamado el x vértice, era justamente menos b, pero b vale 0, sobre 2 por a, que vale 2. Entonces esto es menos 0 sobre 4, y eso ya nos da 0. O sea que el h es igual a 0. Conociendo el valor de h, podemos hallar el valor de k o del i vértice. Este valor, recuerden que era f de h. O sea que tenemos que hacer f de 0. Y f de 0 es reemplazar en la expresión de la función el valor x igual a 0. 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0, y menos 8 nos da menos 8. Entonces tenemos que las coordenadas del vértice van a ser 0, menos 8. ¿Qué más podemos calcular? También tenemos lo siguiente: el eje de simetría. El eje de simetría era la recta x igual a h, pero en este caso sería x igual a 0 para nuestro ejemplo. X igual a 0 en el plano coordenado viene a representar justamente el eje de las y. O sea que nuestro eje de simetría coincide con el eje de la variable y. También podemos hacer lo siguiente: conociendo cuánto vale h y cuánto vale k, podemos obtener la forma normal de la
función cuadrática. Entonces, sabemos que es y menos la coordenada k, que es menos 8, todo multiplica igual a quién, a por x menos el h, pero el h vale 0, y todo esto elevado al cuadrado. Haciendo cuentas, obtenemos que esto nos da, acá tenemos menos por menos se hace más, y acá x menos 0 es x, o sea que nos queda, y acá el a valía, habíamos dicho 2, entonces nos queda 2 por x al cuadrado. Entonces tenemos la forma normal de la función cuadrática. Ahora, si quisiéramos la forma factorizada, para ello tenemos que encontrar las raíces de esta función. Recordemos que una raíz es un valor de x que anula la función. Es decir, tenemos que buscar los valores de x para los cuales f de x es igual a 0. Pedir que f de x valga 0 equivale a pedir que toda esta expresión sea igual a 0. Entonces, hemos caído en un tema visto anteriormente en el práctico 2, que es ecuación cuadrática. Debemos resolver esta ecuación cuadrática. Para ello, esta ecuación se puede resolver por pasaje de términos. Bueno, este menos 8 que está restando pasa sumando. Y ahora tenemos que este 2 que está multiplicando pasará dividiendo. Entonces 8 dividido 2 es 4. Y el cuadrado pasaba como raíz. Pero cuando un cuadrado pasaba como raíz, pasaba con más menos. Y bueno, la raíz de 4, entonces nos queda más menos raíz de 2. Raíz de 4 que es 2. Luego, concluimos que las raíces de la función son x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. Tenemos dos raíces que son reales y distintas. Eso lo que nos está diciendo es que esta parábola corta al eje x en dos valores distintos, en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Ahora, si queremos escribir la forma factorizada será f de x, o también si queremos decir y igual a f de x igual a el valor de a, que es 2, por x menos la primera raíz, porque así decía la forma factorizada. X menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Entonces tenemos x menos 2 por x menos 2. Bueno, esto en definitiva nos da 2 por x menos 2 por x más 2. Entonces, de esta manera obtenemos la forma factorizada de la función cuadrada. Fíjense que si uno obtiene la forma factorizada, con la forma factorizada también podemos calcular, hubiésemos podido calcular el h, porque el h, conociendo las raíces, se acuerdan que era la semisuma. Entonces era 2 más menos 2 y todo dividido 2. Pero el numerador ya se hace 0. Entonces nos queda 0 sobre 2 y eso nos vuelve a dar 0. Y después el f de 0 nos devolvía el k, que ya sabíamos que era menos 8. Esa es otra manera
también cuando conozco bien la forma factorizada de la función. Hagamos un resumen de lo que tenemos hasta el momento. Si esto lo volcamos a una tabla de valores, acá colocamos el valor de x, acá el valor de y acá vamos a colocar el par ordenado. Entonces sabemos que para x igual a 0 y toma el valor menos 8. Por lo tanto el par ordenado es 0 menos 8. Para x igual a 2 y toma el valor 0 porque era una raíz. Entonces el otro valor es 2, 0, el par ordenado. También para x igual a menos 2 y vale nuevamente 0, entonces otro par ordenado es el par ordenado menos 2, 0. Hasta el momento tengo 3 puntos y 3 puntos no me ayudan a graficar de manera clara la parábola, que es la gráfica de la función cuadrática. Entonces podemos dar otros valores más. Por ejemplo, un valor intermedio entre 0 y 2 podría ser 1. Significa reemplazar x igual a 1. Entonces cuando reemplazo 1 obtenemos que y tiene que valer menos 6. Por ende tenemos el par 1 menos 6. Y si quisiéramos tomar otro valor más, podemos tomar el valor 3. Entonces colocamos 3 al cuadrado es 9, por 2 es 18, menos 8 es 10. Entonces, para x igual a 3 y vale 10, por ende tenemos el par 3, 10. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a volcar todo esto en el gráfico. Acá tenemos los ejes coordenados. Primero graficamos el punto 0, menos 8. Este punto es el vértice de la parábola. Ahora el punto 2, 0. Después tenemos el punto menos 2, 0. Fíjense que las raíces son las intersecciones con el eje X. Después tenemos este punto que es 1 menos 6. Y por último el punto 3, 10. ¿Por qué no he tomado otros valores negativos? Porque justamente vamos a hacer uso de la simetría. Como la parábola tiene un eje de simetría, que en este caso es el eje de las y, significa que todo lo que uno dibujaría de este lado se refleja por el eje del otro lado, que sería el lado izquierdo. Fíjense acá para que lo vean. Este punto está a una distancia de 2 unidades con respecto al eje, y este punto que también está en la parábola está a la misma distancia. Por lo tanto uno puede intuir que si este punto está a una distancia 1, para menos 1 también tiene que estar a una distancia 1 del eje. O sea que para menos 1 también le hace corresponder el valor de menos 6, para que se cumpla la simetría. Y de igual manera, acá hay 3 unidades de distancia, por lo tanto para menos 3 también le hace corresponder el valor 10. Una vez que ya tenemos todos estos puntos, podemos trazar la parábola. Entonces, en este caso nosotros vamos a ingresar en GeoGebra la ecuación de la parábola, y se puede ingresar de dos maneras: colocando y igual a la expresión o f de x. En este caso vamos a hacerlo como f de x igual a 2 veces x al cuadrado. Este simbolito significa cuadrado, menos 8. Aplicamos enter para poder ver realmente qué es.
cambiemos el color de la parábola, la pongamos un poco más gruesa y vemos que verdaderamente los puntos están en la curva, que esta curva representa la función. ¿Qué otras cosas podemos hacer sin el gráfico con respecto a la función cuadrática? Si a mí me pidiesen la imagen sin mirar el gráfico, nosotros sabemos que como a es positivo, porque a vale 2, lo tenemos de acá, y sabemos cuánto es el valor del i vértice o del k, que vale menos 8, entonces de la teoría sabemos que la imagen de la función va a ser justamente el intervalo que es cerrado en un extremo y abierto en el otro. Bueno, en este caso, fíjense, para que ustedes vean, que tiene que ser cerrado en 8 y abierto en el extremo derecho, o sea que va desde menos 8 hasta infinito, porque la parábola, justamente la gráfica, toma valores en i desde menos 8 y se va hasta el infinito positivo. Si la parábola se hubiese abierto desde abajo, sería desde menos infinito hasta menos 8. Igual, las intersecciones con el eje X son justamente las raíces, y en este caso la intersección con el eje Y es justamente el vértice. Así que tenemos un análisis completo de esta gráfica de la función. Para finalizar, nos pueden pedir dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Entonces, la función es positiva en un cierto intervalo, llamémoslo a ese intervalo i de f más. Mirando la gráfica podemos ver que una función es positiva si está por encima del eje de las x, y eso sucede desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta más infinito. Entonces el intervalo que vamos a tomar es menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta infinito, donde la función es negativa. Entonces, ese intervalo donde la función es negativa sería toda la parte de la gráfica que está por debajo del eje de las x. Podemos ver que es entonces desde menos 2 hasta 2. Entonces el intervalo a tomar es desde menos 2 a 2, donde la función es creciente. Bueno, el intervalo donde la función sea creciente va a ser claramente desde 0 hasta el infinito, sin tomar 0. Y donde la función es decreciente en el intervalo menos infinito hasta 0. Tenemos hecho un análisis completo de dónde la función es positiva, dónde es negativa, dónde es creciente, dónde es decreciente. Tenemos analizado las intersecciones con el eje de las x, que eran justamente las raíces, en la intersección con el eje de las y, que es justamente en este caso el vértice, y hemos encontrado la forma normal
y la forma factorizada de la función cuadrática.